trayectoria académica, profesional y sobre todo, y lo que es más importante, personal, muy llena de lidiar. Probablemente sea una de las satisfacciones más grandes tenerle aquí. Yo sé que le tengo normalmente al alcance, pero tenerle aquí es un auténtico privilegio y mucho más poder presentarle delante de todos vosotros, que muchos ya lo conoceréis porque ha sido y es profesor. Para los que son de fuera, simplemente decirles que van a poder oír a una persona amena, aparte de sabia en materia de derecho penal. Sin más, doy la palabra al profesor Emilio Cortez. Buenos días. Como el profesor Peralta ha empezado diciendo que es mi amigo, pues todo lo que viene después no le hagan caso, porque es un testigo contaminado, está subjetivamente contaminado y por tanto sí testimonio no es válido. Yo lo único que tengo son muchos años y me he dedicado mi vida profesional exclusivamente al derecho penal, y al final de tanto rozarlo en privado, no le hagan más caso. En cualquier caso, gracias, querido Manolo, por tu afecto, por tu cariño, que eso no le voy a agradecerse. Y gracias también por estar conmigo para hablarles esta mañana de un instituto resbaladizo, de un instituto complejo. Un instituto resbaladizo y complejo porque, a pesar de que la regulación en España es muy sencilla y muy antigua, a la hora de la verdad, detrás del instituto del indulto, detrás de ese trisílabo indulto, se esconden demasiadas cosas. A mi modo de ver, y no es una exageración, lo que se esconde detrás de la palabra indulto es el modo de concebir el derecho penal en el Estado democrático. Puede parecer exagerado, pero a lo largo de la exposición mía esta mañana, con apoyo de estas diapositivas para que podáis tomar nota de las sentencias, de los datos que os puedan ser útiles en vuestro ejercicio o en vuestra vida académica. Perdón. Esto es mi hija que me cambia los tonos. Pero vamos a pararlo. Yo, por cierto, la que sale a parar la bella. Perdón. Ahora. Bien, les decía que detrás del Instituto del Indulto se esconden demasiadas cosas. Al fin y al cabo, si se dan cuenta, y todos los que están aquí, incluso los de los países iberoamericanos, están ilustrados por la división de poderes en su configuración más elemental. El indulto es una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Es decir, es una manifestación de una mordaza que el Poder Ejecutivo le puede poner al Poder Judicial. ¿Cuál es la naturaleza jurídica en España del indulto? Mirad, el indulto en España está considerado, de acuerdo con el artículo 134, párrafo cuarto, una causa de extinción de la responsabilidad criminal. ¿A qué nivel está? Está al mismo nivel que la muerte del reo, está al mismo nivel que la prescripción. En definitiva, estamos ante circunstancias, estamos ante causas que lo que hacen es eliminar, hacen desaparecer la responsabilidad criminal. La borra es como una gomita que elimina, con las servidumbres, con las limitaciones que veremos ahora, la responsabilidad criminal en la que haya podido ocurrir una determinada persona. De acuerdo con lo que nos dice el Tribunal Supremo Español en esta sentencia del 13 de junio del año 2001, el indulto es un acto. El indulto es un acto gubernativo. Después veremos cómo se desarrolla, después veremos cuáles son los requisitos. Por si alguien tiene un amigo que ha sido condenado y quiere presentar un indulto, pues también para que sea útil. Los indultos además no están sometidos a ningún plazo, no son como los recursos que están sometidos al imperio del transcurso de unos días, sino que para pedir el indulto se puede hacer en cualquier momento y por cualquier persona. Dice nuestro Tribunal Supremo que se agota con su ejecución, que no es susceptible de una pluralidad indefinida de aplicaciones, es un acto declarativo de derechos dotado de especial virtualidad jurídica y por tanto debe tener un control de la legalidad del acto que lo otorga para que se someta
a la tramitación de que son oídos tanto la persona a cuyo favor deriven esos derechos como el autor del acto. Verdaderamente el discurrir argumentativo de esta sentencia del Tribunal Supremo no es que sea técnicamente muy bueno, pero en definitiva, si alguien quiere saber algo acerca de cuál es el alcance de la naturaleza, el contenido y los efectos del Instituto del Indultor de España, esta sentencia del 13 de junio del 2001, con sus impurezas, es sin duda la que les puede dar una pista más fiable acerca de todas estas cuestiones. Bien, a los queridos colegas del centro y del sur de América les va a llamar mucho la atención un dato, sobre todo porque generalmente los ordenamientos de esta parte del mundo son ordenamientos legales muy recientes, y es que en España, y este es uno de los problemas estructurales del entendimiento del indulto en nuestro país, este instituto, esta institución, se rige por una ley del año 1870. Ya sabéis también que, por desgracia, la ley de enjuiciamiento criminal es del año 1882, y en definitiva podemos subrayar pues, el enorme anacronismo que padece una ley que nació en un momento que no tiene absolutamente nada que ver con el presente, ni desde el punto de vista histórico, ni lo que es peor, desde el punto de vista constitucional. Hubo una reforma en virtud de la Ley 1/1988 de 14 de enero, pero que verdaderamente no afectaba tampoco a la razón de ser del indulto en un Estado democrático, sino que ordenaba cuestiones de procedimiento. Es decir, esta ley postconstitucional del año 1988 no se refiere al qué, sino que se refiere al cómo. ¿Qué dice la Constitución española, que como saben es del año 1978? ¿Qué dice la Constitución española sobre el indulto? Pues la verdad es que no dice demasiado, por lo menos no dice tanto como debiera decir. Por las razones que más adelante les participaré y sobre las que luego podremos entrar en un debate. Lo que dice el artículo 62, letra I latina de nuestra Constitución, es que corresponde al rey el ejercicio del derecho de gracia. Fíjense que no se habla del indulto, sino del derecho de gracia, que no podrá autorizar indultos generales. Esto lo digo yo, no lo dice la Constitución, sí lo dice la Constitución, pero de otra forma. El rey firma los indultos, el rey es verdad que tiene atribuida constitucionalmente el ejercicio del derecho de gracia, pero quien finalmente otorga o no otorga los indultos es el gobierno. De forma que se produce un mecanismo procesal, se produce un mecanismo fáctico totalmente contrario al que establece la Constitución. Y es que primero va el gobierno y luego va el rey. Podría pensarse a la vista de este artículo 62, primero va el rey y después va el gobierno, pero no. El gobierno acuerda o no acuerda, con base en los razonamientos que ahora veremos, la procedencia o no del indulto, y el rey lo firma. Al rey todos los días, al rey de España, le deben pasar una carpeta con muchas cosas y él lo firma. Pero el rey no puede conceder indulto y tampoco puede vetar indulto. Yo les he puesto ahí que de momento, porque igual hay un familiar que lo acaba necesitando. Pero de momento, el rey de España ni veta ni concede los indultos, simplemente los refrenda. Y lógicamente el rey nunca se va a poder beneficiar de un indulto, porque ustedes saben que el rey es inviolable jurídicamente. No es que solamente sea inviolable desde el punto de vista penal. Es inviolable en un primer estadio desde el punto de vista penal por aquellos actos criminales que pueda cometer en el ejercicio de su función, por ejemplo una falsedad. También se ha considerado que es inviolable por aquellos actos criminales que no se realicen en el ejercicio de su función, por ejemplo que atropella a una anciana en un paso de cebra en mayor por la noche. Y finalmente, en un tercer estadio, retorciendo todavía más la tuerca, la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho que incluso es inviolable civilmente, porque había dos demandas de paternidad en Madrid contra el ciudadano Juan Carlos de Borbón, porque había dos señoras que decían que tenían dos hijos que eran suyos, y la legislación civil ha dicho que no va a entrar a valorar ningún tipo de prueba relacionada con eso, porque el rey es también inviolable desde el punto de vista civil. La segunda manifestación, el segundo reconocimiento del indulto de la Constitución española está en el artículo 87, párrafo 3, que dice que la materia del indulto, el derecho de gracia, no puede ser sometido a la iniciativa legislativa popular. Saben ustedes que en España, si se presentan 500.000 firmas,
se puede presentar una iniciativa de esta naturaleza, pero nunca cuando trate de cuestiones relativas al indulto. Y por último, el artículo 102, párrafo tercero de nuestra Constitución establece la imposibilidad de que se beneficien del derecho de gracia tanto el presidente del gobierno como los miembros del gobierno, precisamente en atención al carácter gubernativo que tiene esta medida. Como son ellos mismos los que tienen que decidir el sí o el no del indulto, parece bastante irrazonable que los miembros del gobierno tengan que decidir sobre el indulto propio o de sus compañeros más cercanos de gobierno. ¿Cuál es el fundamento del instituto del indulto? Bueno, como comprenderéis, yo podría dar una disertación o una explicación acerca del origen histórico que tiene el indulto. El indulto es una manifestación históricamente muy monárquica, porque tiene que ver pues, con el derecho de gracia, con la bondad graciosa que tenían los monarcas, que se levantaban una mañana y decidían que iban a sacar de la cárcel a una persona que estaba condenada. Era un acto absolutamente arbitrario, que dependía muchas veces de que se casara la hija del rey, o de que tuviera un nieto, o que naciera un heredero, o que se invadiera un territorio ajeno, que se ganara una guerra. Y entre las cosas que se hacían, aparte de sacar el pan y el vino, algunos reyes decían, bueno, y este señor que está en la cárcel, que lo saquen de ahí. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. Claro, lógicamente, esto no parece, desde el punto de vista democrático, un ejercicio muy saludable. Aunque, en definitiva, si os dais cuenta, si lo miráis con perspectiva, el indulto sigue siendo un acto de gracia absolutamente libérrimo y, en cierto modo, con el sentido menos peyorativo del término, sumamente arbitrario. El gobierno indulta o no indulta en atención a una serie de parámetros, pero desde luego no está sujeto a ninguna norma. ¿Por qué se concede un indulto y se deniega otro? Pues porque el gobierno lo ve de una determinada manera. Porque hay indultos que van más rápido que otros. Porque hay indultos express, como ha habido en España, y otros que todavía están durmiendo justo desde hace muchos años. Pues es una decisión puramente gubernativa, una decisión del gobierno. El primer fundamento no histórico, claro, decir en un Estado democrático y de derecho, como se lo define el Reino de España en el artículo 1 de su Constitución, que los indultos se dan de acuerdo con la voluntad graciosa del gobierno, pues no parece que sea un argumento demasiado democrático. Y por eso dejo totalmente al margen cualquier argumento histórico que pueda contribuir al entendimiento del fundamento del indulto. Vaya por delante, y no quiero ocultar en este sentido mi opinión personal, porque además la tengo muchas veces puestas por escrito, que a mí los indultos no me gustan absolutamente nada. De hecho, yo creo que el número de indultos concedidos son inversamente proporcionales a la calidad democrática de las normas penales de un país. Los indultos se conceden porque ha habido, en cierto modo, algún error venial, pero error al fin y al cabo en el modo de tramitación, en el modo de entendimiento, del modo de administrar justicia criminal en un Estado democrático. Si no, no se entiende. Entre otras cosas, porque además la legislación penitenciaria española tiene muchísimos remedios para causas en las que, por ejemplo, es conveniente escarcelar a una persona que tiene una enfermedad terminal o que cumple una determinada edad. Y la reglamentación penitenciaria española es sumamente humanitaria porque es constitucional y ya me dio algo de las fuentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, a mí no es que me guste mucho esto del indulto. A mí particularmente, insisto, no me agrada. Aunque es cierto que si me metieran 8 años de cárcel, me encantaría que me indultaran. Pero desde el punto de vista teórico, no es un instituto que a mí me agrade demasiado. Busquemos fundamentos postconstitucionales, después del año 78, porque esa es la visión que tenemos que tener, no la anterior a 1978, donde Franco indultaba a una persona porque tenía más o menos cercanía con el régimen. En primer lugar, dice nuestro Tribunal Supremo en esta sentencia de enero del año 2005 que es un remedio jurídico para el déficit de justicia material por penas excesivas y desproporcionadas. Oiga, mire, pero es que el que ha hecho las penas excesivas y desproporcionadas es el legislador. Y por tanto habrá que corregir al legislador, mejor habrá que corregir la norma. Y tampoco hace falta llegar al Instituto del Indulto, porque la tristemente famosa sentencia 136 del año 1999 del Tribunal Constitucional Español excarceló a los miembros de la Mesa Nacional de Río Batasuna
sobre la base del exceso de pena, sobre la desproporcionalidad y la desproporción de la cantidad de penas impuestas a los condenados. Por lo tanto, ya había remedios en nuestro ordenamiento más o menos ordinario para dar solución a este tipo de desproporciones en la pena. Si la pena es desproporcionada, que se corrija a través del instrumento legislativo correspondiente. En segundo lugar, la imposibilidad de aplicar a una sentencia firme una jurisprudencia más favorable. Esta sí tiene sentido, pero parte de un presupuesto equívoco. Parte de un presupuesto equívoco. Y es la vinculación de la jurisprudencia para los órganos de la Administración de Justicia. Los que estamos cerca del día a día en la Administración de Justicia nos encontramos con decisiones judiciales que son contradictorias entre sí. Que incluso en el plano doctrinal muchas veces nos encontramos notas a pie de página donde se dice en contra de la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, y además hay una de Huesca que dijo otra cosa y en Zamora han dicho otra. Bueno, esto forma parte del entendimiento democrático de la Administración de Justicia, porque los jueces y tribunales solamente están vinculados con la sentencia del Tribunal Constitucional. Hay un remedio en la jurisdicción contenciosa, que es el recurso de casación para la unificación de la doctrina, que por ejemplo en penal no se tiene. Y forma parte de la regla del juego que en ocasiones una audiencia provincial se separe de una línea jurisprudencial que se viene manteniendo durante mucho tiempo. E incluso yo en una ocasión acudí al Tribunal Constitucional cuando, digamos que tenía un poquito más de fortaleza que ahora, invocando la lesión del principio de igualdad, diciendo, oiga, ¿por qué al señor de Zamora se le aplica una jurisprudencia favorable y al mío que está en Cáceres o en Madrid no? Y el Constitucional dijo que eso formaba parte de la discrecionalidad ordinaria de los jueces y tribunales en que no podía intervenir y que no afectaba el derecho fundamental de todos los ciudadanos ante la ley. También se ha dicho por parte del Tribunal Supremo, y esto es muy interesante, que no sirve para corregir los excesos que se puedan derivar de los juicios paralelos. Esta sentencia me causa enorme melancolía porque, en primer lugar, se consideran los juicios paralelos como un acontecimiento democrático normal, no como algo malo. No como una termita en el entendimiento democrático de la Administración de Justicia, sino como algo que hay que padecer por el hecho de estar imputado en un determinado procedimiento de estos que se llaman ahora mediáticos. Y entonces, como eres una lillera, pues tienes que soportar que los programas del corazón te aticen y te estén castigando paralelamente a lo que hacen los jueces y tribunales, o porque eres torero, o porque eres un personaje conocido. Por lo tanto, esta sentencia me parece que tiene su trascendencia, que tiene su repercusión en el Instituto del Indulto, pero lo peor es que sacraliza, da carta de naturaleza a un instituto absolutamente execrable para un entendimiento democrático de la justicia, como son los juicios paralelos o la invasión de los periodistas en la Administración de Justicia. En cualquier cosa, el morbo está ahí, y tenemos a Marta del Castillo, y las niñas de Alcácer, y Ortega Cano, Isabel Pantoja, el futbolista Bala, etcétera, etcétera. Tenemos de todos los colores. Y al final, desde el punto de vista del fundamento, retorna a una idea que ya les participaba antes. A mí me sigue pareciendo una invasión, una colonización del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. La Audiencia Provincial de Cáceres condena a una persona a una pena de 9 años y de buenas a primeras llega el Poder Ejecutivo con la firma del rey y dice que esa sentencia no vale y que la pena se extingue, nada menos que se extingue. No es que se suspenda o se sustituya, no es que la metamos en el juzgador, se permite la expresión. Es que desaparece, es como si el delincuente no hubiera delinquido. Es decir, que cuando cometió el asesinato el 27 de enero del 80, después resulta que el 27 de enero del 80 no cometió ningún asesinato, hacía otra cosa. Porque a diferencia de lo que sucede con la suspensión o la sustitución de la pena en el ordenamiento criminal, el indulto no tiene retorno. O sea que si delinques después de haber sido indultado, esa pena está completamente indultada. Despídense y quítenla. Es como si no hubiera existido, pero con las limitaciones que veremos a renglón seguido. Legitimación. Bueno, esto no es una prueba de una óptica, esto la letra es pequeña, pero habrá un esfuerzo por intentar llegar a alcanzarla. ¿Quién puede presentar un indulto? Pues cualquier persona. Cualquier persona. No hace falta que sea el propio condenado, ni la madre, ni la hermana, ni los hijos. Yo, por ejemplo, he firmado algún indulto para algún cliente mío, porque he considerado que hay razones que, con base en lo que veremos ahora, que aconsejan su buen ingreso. De hecho, por ejemplo, uno de los indultos más
curiosos que ha habido en España, estuvo a punto de no producirse, luego os hablaré de él, porque no se encontraba nadie que lo firmara. Los condenados decían que ellos no firmaban ese indulto porque no estaban de acuerdo con la condena y no había nadie que diera el paso por ellos. Y al final lo acabó firmando el alcalde de Ciudad Rodrigo, una ciudad relativamente cercana a Cáceres, que el hombre dio el paso y puso su firma y se tramitó y además se concedió por parte del gobierno de José María Aznar. Por tanto, ustedes pueden dedicarse a pedir indultos. Normalmente en el ámbito de la profesión de abogado es una actividad no retribuida, como casi todas, pero en este caso singularmente con mayor fundamento. Y luego hay un artículo que a mí me interesa mucho, que es el artículo 4, párrafo 3 del Código Penal, que establece una posibilidad postconstitucional, porque esto se introdujo en el Código Penal de 1995, relativa a que el propio juez o el propio tribunal que condena al acusado, y le condena porque tiene que condenarle, porque hay pruebas de cargo suficiente, porque hay una norma criminal que sanciona ese tipo de conductas, el propio tribunal solicita el indulto de la persona condenada. Se suele hacer normalmente en la sentencia condenatoria. Esta es una posibilidad que habilita, insisto, a jueces o tribunales para, de acuerdo con la inmediación, de acuerdo con esa potestad, con esa naturaleza, con esa característica que tienen los jueces y tribunales para ver de primera mano, para ver de primeros ojos el transcurso del juicio, acabar pidiendo el indulto a pesar de que se ha establecido una condena, porque no se puede hacer otra cosa. E incluso pueden pedir la suspensión de la ejecución de la condena. Hasta tanto no se resuelva el indulto, la pena queda suspendida para evitar el ingreso del condenado en el centro penitenciario. ¿Cuál es el procedimiento para presentar un indulto? En primer lugar, hay que esperar a que la sentencia sea firme. Que la sentencia sea firme. Hasta que la sentencia no sea firme no debemos pedir el indulto. Y en segundo lugar, penas que no estén cumplidas ya, sino penas que estén por cumplir o se estén cumpliendo. Si yo ya he terminado mi periodo de ingreso en prisión, o ya he pagado una determinada multa, porque el indulto veremos que puede afectar a todo tipo de pena, no hace falta ya que yo solicite el indulto. Para eso está el Instituto de la Cancelación de los Antecedentes Delictivos, cuando pasa un tiempo, para que a través del Ministerio de Justicia se borre ese antecedente, pero es algo diferente al indulto. Firme la sentencia y pena no cumplir. Se presenta ante el Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo de Madrid. Y no hace falta ninguna representación, no hace falta ningún poder notarial, ni hace falta ninguna designación. Simplemente uno va allí y presenta su solicitud. ¿Y qué es lo que hace el Ministerio de Justicia cuando recibe en sus oficinas una solicitud de indulto que, insisto, no está sometida a ningún plazo? Lo primero que hace es dirigirse al tribunal que ha condenado y le pide un informe al tribunal. Y le pide un informe al Ministerio Fiscal acerca de la procedencia o improcedencia de la concesión de ese indulto. Si el delito es de esos que tiene víctimas concretas, no es un delito de peligro como la seguridad vial o el tráfico de drogas, en lo que no se ha producido un resultado lesivo que parece una persona en concreto, por ejemplo, podemos hablar del homicidio, del asesinato, de las lesiones, de la violación, del robo, donde hay un particular o un conjunto de particulares que son víctimas del delito. Se les va a dar traslado de la solicitud de indulto también a las víctimas del delito para que digan si les parece bien que esa persona sea indultada o que no sea indultada. Pero fijaros una cosa, ni lo que diga el tribunal sentenciador, ni lo que diga el Ministerio Fiscal, ni lo que digan los perjudicados vincula al Gobierno de España. El Gobierno de España recaba esa información y luego toma la decisión que entienda procedente. Si entiende procedente la concesión de un indulto, tendrá que decir a quién se indulta, por qué pena se indulta y qué cantidad de pena se indulta. Eso lo veremos ahora. Y se publicará a través de un Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, que te indulta, pero se entera todo el mundo que lee el Boletín Oficial del Estado, de que ha sido condenado por una determinada pena.
Vamos ahora, que os acabo más o menos de adelantar, a hablar de los tipos de indultos. Mirad, a los que ya empezamos a peinar alguna cana, nos suena mucho la palabra amnistía. Y de hecho la amnistía parece como el hermano mayor o el hermano pequeño, según se mire, del indulto. En España la amnistía no está regulada por ninguna norma y la doctrina mayoritaria de orden constitucional, los colegas del derecho constitucional, dicen que la amnistía no puede ser reconocida en España. Fijaros bien que en el caso del indulto, lo más razonable es pensar que, como veremos ahora, el indulto se concede porque el carácter resocializador y reeducador que tiene la norma penal no es necesaria para la persona condenada. Este es el entendimiento constitucional. No es que el rey gane una batalla o que se le case una hija, no. Es que el fin constitucional de la pena que proclama el artículo 25 de la Constitución, que es la reeducación o la resocialización, no hacen falta que se proyecten sobre la persona condenada porque se entiende que en atención a sus circunstancias no hace falta reeducarle o no hace falta resocializarle. Evidentemente se nos puede caer el castillo de naipes si llegamos a la conclusión de que la actual administración penitenciaria en España no está para reeducar y no está para resocializar. También la Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda digna. En cualquier caso, si tomamos una decisión de indulto será para conmutar o será para hacer eliminar una pena en atención a la persona concreta, al delito concreto y a la pena que se le impone. ¿Qué es lo que caracteriza la amnistía? La amnistía tiene que ver con la naturaleza del delito. La amnistía tiene que ver con la naturaleza del delito. ¿Por qué hay tantas amnistías cuando muere Franco? Porque una vez que muere el general Franco y entra la democracia en España, se hizo una especie de tamización o de pasar por el filtro delitos que claramente no tenían ningún pedigrí democrático. Y se amnistiaba a las personas condenadas en atención a la naturaleza del delito, no a la pena, no al ciudadano, no a las circunstancias concretas del condenado, sino a la propia naturaleza del delito. Hombre, en un entendimiento democrático del derecho penal no se puede castigar el delito de blasfemia. Pero los que están condenados por un delito de blasfemia, como hemos puesto el contador democrático a cero. Digo en el año 78, ahora mismo no podemos decir eso en España. Pero en el año 78 se hizo un esfuerzo por intentar poner a cero el contador democrático de las leyes penales. Luego, con el paso del tiempo, casi hemos vuelto a regímenes de imputación penal muy cercanos a los que había en el gobierno del general Franco, con la diferencia de que al general Franco se le veía venir y a estos no. Pero en cualquier caso, la amnistía tiende a la naturaleza del delito. Por ejemplo, si se llegase a la conclusión de que el delito contable del artículo 310 del Código Penal o el delito de desobediencia cuando te niegas a hacerte la prueba de alcoholemia son delitos manifiestamente inconstitucionales, absolutamente impropios de un Estado democrático, se podría en hipótesis, llegar a decir vamos a amnistiar a todos aquellos que hayan sido condenados por una norma que no es democrática. Pero esto hasta el momento en la democracia española de 20 años para acá no se ha producido. Están prohibidos los indultos generales. Recordad que lo decíamos en el artículo 62 de la Constitución. Están prohibidos los indultos generales precisamente porque son una forma de amnistía encubierta. Los indultos pueden ser totales o parciales. Te pueden indultar toda la pena o parte de la pena. Como saben hasta los del Sálvame, si te imponen una pena de hasta 2 años, esa pena puede quedar suspendida o sustituida. Esto lo sabía todo el mundo. Ortega acá no ha superado los 2 años, por tanto no se suspende. Esto lo sabe ya hasta... Bueno, creen que lo saben. Luego habría que entrar en el fondo del asunto. Yo he conseguido indultos de clientes míos donde tenían una pena de 8 años y le han quitado 6, hasta el límite del 2. Y a partir de ahí estaría la suspensión o la sustitución. O bien se puede cambiar, hay una forma de indulto parcial que es la imposición de una pena menos gravosa. Cambiar la pena privativa de libertad, por ejemplo, por una pena de multa o por otro tipo de sanción, lógicamente, siempre que esté prevista en el Código Penal.